Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con la última parte de cuello. Vamos a ver laringe. Quizás agregue después alguna partecita en alguna otra cápsula de algún tema que quede sin entender en su totalidad o que veamos durante la clase que se necesita como algún refuerzo. Pero mientras tanto, empecemos con laringe. Bien, ¿qué vamos a ver de este órgano? Vamos a ver cómo está conformado con sus cartílagos, ligamentos y músculos. Vamos a ver cómo es su configuración interna, que eso va a tener mucho que ver y obviamente está relacionado con su función. Y vamos a ver después, al final, cómo está irrigado y cómo está inervado. Bien, para poder entender un poco dónde va a estar ubicada la laringe, vamos a hablar un poquito de las relaciones que tiene en este eje visceral que conforman estos órganos, tanto del sistema digestivo como del sistema respiratorio en el cuello, que conforman un eje que es central en la línea media, ¿sí? Y por supuesto el eje también lo ocupa las glándulas endócrinas como la tiroides y las paratiroides. Pero en este caso vamos a observar en esta imagen que tenemos un corte sagital, es una vista medial de un corte sagital, para poder encontrar ciertas estructuras y organizar un poco dónde es que nos vamos a ubicar. Cuando hablemos de un órgano de ahora en más, lo que vamos a tener que decir es si es un órgano macizo o es un órgano hueco, dónde está ubicado, cuáles son sus relaciones inmediatas, o sea, con qué otras estructuras están en su alrededor, mínimamente qué función tiene y cómo está conformado, cómo es su estructura, ¿sí? Y luego de eso siempre vamos a finalizar con la irrigación y con la inervación de este órgano. Entonces, tal como hacíamos la descripción de algunas otras estructuras cuando veíamos neuro, cuando veíamos cráneo, columna, en este caso que vamos a empezar a ver órganos, los vamos a ver así. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su localización? Brevemente la macroscopía de este órgano, si es hueco, si es macizo. Y como les decía recién, vamos después a ir a su conformación y sus relaciones importantes. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en esta imagen en particular? Bueno, vamos a ver que tanto en la cara como en el cuello van a participar las vías superiores o los órganos superiores que corresponden tanto al sistema respiratorio como al sistema digestivo. Cuando observamos el sistema respiratorio, por supuesto, empezamos por las fosas nasales, donde lo que estamos observando acá es el tabique nasal, que ustedes recordarán que en la parte más anterior está conformado por cartílago y hacia posterior encontramos la formación de este tabique por la parte ósea, ¿no? La lámina vertical del etmoide junto con el vómer. Entonces, ahora que estamos observando el cartílago, me retracto y voy a decir que esto es una vista medial de un corte parasagital, ¿sí? O una vista paramediana de un corte sagital, porque no estamos justamente en la línea media porque estoy observando el tabique justamente. ¿Bien? Dicho eso, entonces, el primer órgano del sistema respiratorio está formado por las fosas nasales, ¿no? Que tienen su mucosa especializada con las vellosidades, que lo que van a hacer y glándulas, que van a hacer más húmedo el aire que respiramos, lo van a calentar, ¿sí? Los pelitos de la nariz van a barrer el polvo y cualquier otra sustancia para que el aire pueda ingresar al resto de las vías superiores. Desde las fosas nasales pasa a través de las coanas para tomar contacto con la primera parte de la faringe. La faringe es un órgano muscular, enteramente muscular, que se encuentra formado por músculos en su cara posterior y lateral, como si fueran mis manos, ¿sí? Y hacia la región anterior está abierto, ¿sí? ¿Para qué? Está abierto, o sea, es un órgano semitubular, supongamos que es esta parte de acá, donde toda la parte posterior y la parte lateral están formados por músculo. La región anterior está contactando, es abierta porque contacta con otras regiones, ya que la función de la faringe es justamente que pase el aire, pero que también pase la bebida y la comida, o sea, participa tanto en la respiración como en el sistema digestivo. Con lo cual, en la región anterior, la faringe se encuentra abierta hacia las fosas nasales y la llamamos rinofaringe o nasofaringe, que viene de nariz. Está abierta hacia la cavidad bucal y la llamamos
bucofaringe, y está abierta hacia la laringe y la llamamos laringofaringe, ¿sí? Entonces, la faringe es todo esto que vemos acá, que es muscular, que se ve acá en sus capas musculares, todo esto está apoyado sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Se inserta en la parte más superior en la apófisis faríngea que se encuentra en la región anterior del foramen magno, ¿sí? Hay un tubérculo faríngeo que sale del cuerpo del occipital, ahí arranca la faringe, ¿sí? Y hacia anterior, entonces se abre hacia las fosas nasales a través de la coana, es la comunicación entre una y otra. Se comunica con la cavidad bucal, que de hecho si ustedes abren la boca y se miran al espejo, eso que se ve atrás de la campanita, que es esa úvula que tenemos colgando en el medio, atrás de todo eso lo que vemos es esa pared, que cuando llamamos anginas, que se ve blanco, tenemos placas, eso es la faringe, ¿sí? Obviamente vemos la mucosa, ¿no? Y el contacto, o sea, el límite entre la faringe y la cavidad bucal se llama istmo de las fauces. El istmo de las fauces es justamente esta zona que se estrecha, ¿sí? Que va a corresponder al final de la lengua, o sea, la raíz de la lengua, la parte fija de la lengua hacia atrás, hacia los laterales, los pilares posteriores del velo del paladar. Si ustedes después abren la boca, lo vamos a ver seguramente en el práctico, van a ver que a los lados tienen como dos pliegues, dos anteriores y dos posteriores, que nosotros vemos que están tapizados de mucosa, pero en su interior hay músculos que forman parte del velo del paladar, ¿sí? Por ejemplo, el palatogloso, que es un músculo que va del paladar a la lengua, ¿sí? El palato faringio va del paladar hacia la faringe, ese es el pilar posterior. Y en la parte superior, el músculo de la úvula, que es lo que llamamos campanita, que son dos músculos en realidad que se juntan en el centro y quedan como colgando, ¿sí? Que es lo que se mueve cuando abrimos la boca y lo que queda colgando en el centro. Entonces, el recorrido entre esos dos pilares posteriores del velo del paladar, el final de la lengua y la úvula forman como un semicírculo, ¿no? Bueno, no tan perfecto, que es el istmo de las fauces, región que es el límite entre la faringe y la cavidad bucal. ¿Bien? Y luego se abre hacia la laringe, se llama laringofaringe. Si la faringe continúa, luego de abrirse contra la faringe, esta parte que arranca a este nivel, más o menos a nivel de C4 o C5, a este nivel, se continúa con el esófago. La faringe después se continúa con el esófago, que es otro órgano muscular, esta vez sí cerrado, es un tubo real por donde pasa el bolo alimenticio. Y en la parte anterior tenemos la laringe, que forma parte ya exclusivamente del sistema respiratorio y que además tiene la función de emitir la voz, de la fonación. Que más o menos al mismo nivel, ¿sí? Alrededor de C5, C6, comienza la tráquea. ¿Sí? La tráquea es la continuación de la laringe, es también un órgano tubular que tiene que es cartilaginoso, ¿sí? Que en la cara anterior y la cara lateral está formado por cartílago y la parte posterior está tapizada por una membrana con músculo liso, ¿bien? Y continúa eso después, ingresa al tórax y más o menos a esta altura en el tórax se dividen los bronquios que van a ir a ingresar en el pedículo pulmonar, ¿bien? Para completar todo el sistema justamente respiratorio. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar, como vamos a ver en un ratito, los cartílagos que forman parte de la laringe y tienen cierto movimiento, también la tráquea está formada por cartílagos y estamos hablando del sistema respiratorio, pero la faringe y el esófago está formado por músculos. Bueno, hay algo que es particular de la función de estos órganos que van a hacer justamente que unos tengan cartílagos y otros tengan músculos. ¿Por qué? Porque yo cuando necesito, o está participando en el sistema respiratorio, necesito que nada de ese sistema se colapse para que esté garantizado el pasaje de aire y por lo tanto que ingrese oxígeno, que se produzca el intercambio gaseoso en los pulmones y que uno pueda liberar el dióxido de carbono, ¿no? Como entendiéndolo así básico. Ahora, esos tubos que comunican el aire de afuera, que ingresa por las fosas nasales y que llegan a los pulmones, necesito que no se colapsen, ¿no? Como si yo agarro una manguera y la aprieto y corto el chorro de agua. Bueno, eso
prefiero que no suceda para poder seguir viviendo, básicamente. Con lo cual es bastante lógico pensar que todas estas estructuras están formadas por cartílago, con lo cual no colapsan. En cambio, si estoy hablando del sistema digestivo y sé que es íntegramente muscular, ¿no? Un músculo liso del cual nosotros no tenemos la voluntad de mover, este músculo liso no me importa que esta parte, este tubo muscular esté como medio cerrado, porque solamente tiene que distenderse, tiene que abrirse para dejar pasar cuando haya alimento, cuando haya líquido, ¿sí? Con lo cual no necesito que esté todo el tiempo que esté abierto. Entonces carece de cartílagos. ¿Se entiende ahí la diferencia? Bien, entonces, habiendo dicho todo esto y sus relaciones, ¿no? La laringe se encuentra en el eje visceral, en el eje medio del cuello, en relación con la faringe y el esófago hacia posterior. Hacia anterior tiene una relación muy importante con la glándula tiroides. De hecho, su cartílago se llama así por la relación estrecha. La glándula tiroides, que tiene 2 lóbulos, se apoya por debajo de este cartílago, ¿sí? Y en la región posterior de la tiroides, detrás de los lóbulos de tiroides, se encuentran 4 glándulas muy pequeñas que no vamos a poder divisar, que se llaman paratiroides y que tienen funciones diferentes, ¿sí? Y obviamente va a estar relacionado con todos los músculos supra e infraioides. En el nivel superior está vinculada al hueso ioides, ¿sí? Y en la región inferior, se continúa con la tráquea. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vamos a empezar exclusivamente a hablar de la laringe. La laringe, entonces, es un órgano que es bastante cortito en su longitud, ¿sí? Es lo que vamos a ver acá en gris, ¿sí? Esto es la laringe, esto ya es tráquea, esto es esófago y esto es la faringe. ¿Ven? La faringe tiene todos músculos en la región posterior y lateral, pero es abierta hacia la región anterior. ¿Bien? Acá vemos el hueso ioides y acá vemos una membrana que contacta este hueso con el primer cartílago de la laringe. Entonces, el ioides, que lo vimos en la clase pasada, es este hueso que está suspendido en el cuello, sin articularse con ningún otro hueso y que está íntimamente relacionado a los movimientos que hace la mandíbula y a los movimientos de la laringe. O sea, participa en la fonación de manera indirecta, en la deglución, ¿sí? En la respiración. Todo porque está conectado con todas las estructuras a través de la inserción de ligamentos y de músculos y se moviliza para poder agilizar estos movimientos justamente. Retomando entonces la laringe, es esta partecita de acá, y lo tuviera que proyectar hacia la columna, la laringe está entre la cervical número 3 y la cervical número 6. A partir de la número 6 se continúa como tráquea, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde va a estar ubicada? En proyección desde C3 a C6. Y en realidad desde la laringofaringe hasta la tráquea, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Ya dije algo antes, pero las funciones de la laringe son la emisión de la voz, que se llama la fonación, y además resguardar las vías aéreas para la deglución, ¿sí? Ahora, en la evolución del hombre, ¿sí? El aparato laringio fue cambiando, fue evolucionando para que podamos emitir la voz. Recién con el Homo sapiens sapiens se colocó de una manera más definitiva, ¿no? Antes estaba muy pegado a la base del cráneo, era más elevada a partir de la C1, ¿sí? De la primera cervical, con lo cual había ciertos sonidos, pero no había una emisión clara de la voz. Y de hecho, no había, por ejemplo, la A, la I y la U no se podían pronunciar. Algo parecido pasa en los animales, ¿no? Que su aparato laringio está muy pegado a la base del cráneo. Y algo muy parecido sucede en los recién nacidos, ¿sí? Que la laringe está mucho más alta. Más allá de todo el proceso madurativo que uno necesita para poder después expresar la palabra, los bebés no podrían, aunque tuvieran toda esa parte madura, porque su aparato laringio está muy arriba. ¿Bien? Con lo cual, este éxito evolutivo que supuso entonces disponer todo un aparato para la fonación y con eso emitir la voz, emitir el habla, ¿sí? Tiene el inconveniente adaptativo de que aumenta el riesgo de obstrucción del aparato respiratorio durante la deglución. Este riesgo no existe cuando la laringe es alta. Este riesgo de
obstrucción mientras uno deglute no existe, por ejemplo, ni en los primates ni en los bebés. Por eso los bebés, mientras amamantan, pueden respirar. El microsegundo que no respiran es cuando tragan la leche, pero mientras están succionando, respiran, cosa que nosotros no podemos hacer lo mismo ahora. Si queremos estar tomando una Coca-Cola y al mismo tiempo respirar, nos sale la coca por la nariz. ¿Sí? Bien. Continuamos. Entonces, dijimos que estaba formada por cartílagos, que estos cartílagos tenían como una articulación entre ellos, formada por la unión, lo unen estos ligamentos que permiten cierto movimiento entre un cartílago y el otro, y que este movimiento, por supuesto, está realizado por la contracción de ciertos músculos que son propios de la laringe. Entonces, ¿cuáles son los cartílagos? Bueno, hay 9 cartílagos en total. Hay 3 que son impares y 3 que son pares, ¿bien? Esta es una vista anterior de la laringe y esto es una vista posterior. Los cartílagos impares son el cartílago epiglótico, el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo, ¿sí? Epiglotis, tiroides, cricoides. Bien. El primero que vamos a ver pronunciado, bastante pronunciado y bien en la región anterior, es el cartílago tiroides, ¿sí? El cartílago tiroideo. ¿Qué es este? Tiene como una forma de escudo, de hecho su nombre viene o deriva de esa palabra, como un contrafuerte que da unas puertas grandes, como un escudo, y tiene no me sale la palabra, esta depresión en el centro, ¿no? Que lo divide como en 2 láminas, como si fuera un libro abierto, ¿no? Donde están los lomos del libro y este sector que se achica, ¿no? Como el istmo. Y se dirige después hacia posterior y termina como en estas astas, ¿no? Como en esta es una vista posterior, todo esto que vemos acá es el cartílago tiroideo, que termina de esta manera, ¿bien? En la parte superior y posterior encontramos el cartílago epiglótico. Esto no, porque esto es el hueso ioides. Pero lo que podemos ver ahí asomando es este cartílago que tiene una forma de lengua, de lengüeta, que sobresale al ioides, ¿bien? Y desde una vista posterior lo encontramos acá. Y está unido al cartílago tiroides en su cara posterior a través de este ligamento que, por suerte, los ligamentos tienen el nombre de lo que están contactando, con lo cual este ligamento es el tiro epiglótico, ¿sí? Va del cartílago tiroides al epiglotis. Bien. Ahora, este segundo cartílago impar, que se llama cartílago epiglótico, lo que hace es justamente hacer como una tapita, funcionar como una tapita para evitar que cuando uno haga una deglución, eso ingrese dentro de la laringe, o sea, se vaya hacia las vías respiratorias, ¿no? Con lo cual va a haber un músculo encargado de cerrar esa tapita, ¿no? Esto, imagínense que si este es el cartílago tiroides, esta es la tapita, ¿no? Que nace de esta manera. Esto es el tiroides, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior. Acá está el cartílago epilótico. Cuando se contrae, hace esto, se baja hacia atrás y tapa la entrada de la laringe, ¿sí? Esto sucede cada vez que nosotros deglutimos, estamos por tragar saliva, comida, líquido, lo que sea, la epiglotis hace ¡tuc! Se baja y cierra la entrada de la laringe. ¿Puede fallar, como todo claramente, y ahí lo que hace la mucosa de la laringe cuando ingresa algo que no debe ingresar ahí, tosemos, tenemos el reflejo tusivo, o sea, empezamos a toser para sacar eso que nos atraganta. Y el otro cartílago impar es el cartílago cricoides o cricoideo, que es este de acá, y este, a diferencia del tiroides, es más finito en la región anterior y más grueso en su región posterior, ¿bien? Y se une, por supuesto, al cartílago tiroides y se une también a los cartílagos que son pares. Los que vamos a ver son los aritenoides, son este y este, ¿sí? Unidos al cricoides por un ligamento que se llama, adivinen, cricoaritenoideo, ¿sí? Entonces, estos cartílagos aritenoides, que son parecen como 2 jarritos que tienen como una forma triangular, ¿no? Lo que van a hacer es este movimiento. Van a hacer así y así. Y con ese movimiento lo que van a hacer es tensar las cuerdas vocales, o no, para la emisión del sonido, del pasaje del aire que viene de los pulmones. Y eso ahora lo vamos a ver. Estas pelotitas que están arriba del aritenoides son los corniculados. Y también vamos a encontrar otros muy finitos a esa altura que se llaman cuneiformes, pero son muy difíciles de encontrar. Los aritenoides se pueden llegar a ver
Y los otros dos que son pares, los corniculados y los cuneiformes, ya son bastante más pequeños y no los vamos a poder encontrar. Entonces recuerden, los tres impares, epiglotis, tiroides, cricoides, tres pares, aritenoides, corniculados y cuneiformes, ¿bien? Y todos van a estar unidos por ligamentos que toman el nombre de dónde hacia dónde van. Y esta relación importante, que hacia inferior se continúa con el primer anillo cartilaginoso de la tráquea, ¿sí? Y hacia superior se relaciona con el hueso hioides a través de una membrana que se llama laringohioidea, ¿sí? O tirohioidea porque está como adosada al tiroides. Bien. Como les decía recién entonces, tenemos la presencia de estos ligamentos que lo que van a hacer es unir estos cartílagos, ¿bien? Y al no estar sellado, sino que hay un ligamento que justamente va como de punta a punta, y ahí como que un poco cambia todo lo que aprendimos, ¿no? El locomotor, lo que está haciendo justamente es permitir un leve movimiento entre estos cartílagos, que es necesario para que se tense o no el vestíbulo y las cuerdas vocales para la emisión, por ejemplo, del sonido, ¿sí? Bien, entonces lo que estamos observando es un corte sagital donde vamos a encontrar que esto es anterior y que esto es posterior. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque yo sé que hacia posterior el cartílago cricoides es más ancho, es más amplio que en la región anterior, ¿sí? Entonces tenemos cricoides, tiroides, epiglotis y acá vemos los aritenoides, ¿sí? De un solo lado, ¿no? Y acá vemos el hueso hioides con la membrana que lo une y hacia inferior estaría la tráquea. Y vamos a ver que hay ligamentos, ¿sí? Y que estos ligamentos, como toda esta membrana que va a descender desde el hueso hioides, se va a dividir en una membrana que se llama membrana cuadrangular, que es esta que vemos acá en la parte superior, y una parte inferior que se llama cono elástico, ¿sí? Es lo mismo, es toda esta membrana que va como tapizando entre los cartílagos, que toma nombres diferentes según la altura en la que se encuentre. En esta región superior, en contacto con el tiroides, epiglotis y la parte más posterior, todo esto del hueso del cartílago tiroideo, se llama membrana cuadrangular. Y lo que está en contacto del tiroides con el cricoides se llama cono elástico. ¿Por qué la diferencia? Porque estas dos membranas, tanto la membrana cuadrangular como el cono elástico, en la región más cercana entre el tiroides y los aritenoides se van a engrosar y van a dar ligamentos específicos, ¿bien? Viene todo bien, todo bien, todo bien, hasta que llega hasta el punto donde se ve más amarillo y se tensa, y eso se transforma en el ligamento vestibular. Y el cono elástico se tensa en esta parte amarillita y se transforma en ligamento vocal, ¿bien? Entonces, estos dos ligamentos recuérdenlos porque los voy a volver a nombrar y que es importante. Porque ambos ligamentos están tapizados de mucosa, pero la diferencia entre uno y el otro es que el ligamento vocal además va a tener al costadito el músculo vocal. Y esos se van a transformar. Obviamente, como estamos viendo en un corte sagital, vemos de un solo lado, pero va a haber dos ligamentos vestibulares, dos ligamentos vocales. El ligamento vocal reforzado por músculo vocal. Entonces, los dos ligamentos vestibulares cubiertos de mucosa se llaman pliegues vestibulares y son las cuerdas vocales falsas. Y el ligamento vocal reforzado por el músculo vocal y envueltos en la mucosa forman los pliegues vocales o pliegues inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas. Bien, entre las cuerdas vocales es donde al vibrar esas cuerdas por la tensión de este músculo vocal, cuando sale el aire que sale desde los pulmones y yo quiero hablar, eso vibra y emitimos un sonido que después con toda la caja de resonancia que forma parte la faringe, la lengua, la boca, incluso la nariz y el movimiento de la lengua, emitimos una palabra que se entiende, ¿sí? Nos podemos hablar. Bien. Ahora, tenemos cartílagos, tenemos ligamentos, tenemos músculos. ¿Qué van a hacer los músculos? Justamente van a permitir que estos cartílagos se puedan mover, ¿sí? A la contracción de estos músculos permite ese movimiento. Y acá vamos a ver, obviamente una vista anterior ya está puesta, una vista medial, una vista posterior. Este es el cartílago tiroides,
Este es el cartílago cricoides, acá ya arranca la tráquea, ¿sí? En esta vista vamos a ver, esto es cricoides, esto es posterior porque es más ancho el cricoides, el aritenoides, acá vemos el tiroides con esta parte posterior y esta parte anterior, y la epiglotis, ¿sí? Y lo mismo en la vista posterior vemos el cartílago epiglótico, el tiroides como un escudo de toda la laringe, ¿sí? Y el cricoide y los aritenoides acá bastante tapados por músculo. Y la buena noticia es que los músculos también se portaron bien con los ligamentos y toman el nombre de dónde hacia dónde van, ¿sí? Entonces, ¿tenemos músculos que son extrínsecos, o sea, que no van entre los cartílagos de la laringe? Sí. ¿Cuáles son? Los músculos infraioideos y supraioideos, que directa o indirectamente al movilizar el hueso ioides, y el ioides está comunicado con la laringe a través de la membrana, cuando se mueve, se eleva el ioides, se eleva la laringe. Cuando desciende el ioides, desciende la laringe, ¿sí? Entonces, los músculos extrínsecos a la laringe también contribuyen a movimientos de ascenso y de descenso de la laringe que acompañan el momento de la deglución, que es cuando se mueve el hueso ioides. ¿Bien? Pero hay otro grupo de músculos que son intrínsecos, o sea, que están entre las estructuras de las paredes laringias, entre los cartílagos de la laringe, que van a estar al servicio de dos cosas. Por un lado, al servicio de la función que tiene la glotis, y por otro lado, al servicio de la apertura y la entrada a la laringe. Entonces, los músculos que van a tener relación con la glotis, que la glotis es el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas, o sea, las que van a tener la función de la fonación, son los músculos cricoaritenoideo posterior, o sea, en este caso no está, pero van de un lado y del otro a esta altura, ¿sí? El cricoaritenoideo lateral, que es este de acá, el aritenoideo transverso, que va entre un cartílago aritenoideo y el otro, ¿sí? El aritenoideo oblicuo, que se cruza, el tiro aritenoideo, que va a ir desde en esta vista medial, desde el cartílago aritenoideo hacia el cartílago tiroides, obviamente el músculo vocal, y el cricotiroideo, ¿sí? Que va a ir, es un músculo que obviamente une estos dos cartílagos. Y lo vemos acá se ve bien, ¿sí? En esta vista anterior, el cricotiroideo. Todos estos músculos que vemos acá van a tener la función de modificar la glotis, ¿sí? Y va a contribuir de manera funcional a la fonación. Y después tenemos el otro grupo muscular que va a tener relación con la apertura y con el cierre de la entrada a la laringe, que justamente van a ser aquellos ligamentos que lo que hagan es cerrar la entrada, o sea, descender a la epiglotis, descender esta tapita, que es la epiglotis, hacia posterior para tapar la entrada a la laringe, que es esta de acá, ¿sí? Esos músculos van a ser los músculos ariteno-epiglóticos, que son este de acá y este de acá, que están cruzados, el aritenoides hacia el borde lateral de la epiglotis y viceversa, ¿bien? Y el tiro epiglótico, obviamente, que va a ser un músculo que va a ir desde el cartílago tiroides hacia la epiglotis. Estos músculos, cuando se contraen, tiran. Es como si ustedes se metieran, abren la tapa y se meten adentro de, no sé, se meten como en un subsuelo, ¿no? Como una bóveda, y cierran la tapa por arriba. Bueno, ese ejercicio de cerrar esa tapita es justamente la contracción de estos músculos que la descienden y tapa la entrada a la laringe en los momentos de la deglución. Bien, y eso es un poco, me adelanté, pero se los muestro ahora. Obviamente es un dibujo, ¿no? De un corte coronal de la laringe para que se pueda observar cómo es su mucosa y cómo están formados estos pliegues, tanto el pliegue vestibular como el pliegue vocal. Bien, entonces, vamos a ver qué estructuras tenemos. Desde una vista posterior, acá tenemos el hueso ioides de un lado y del otro. Toda esta es la mucosa que tapiza la epiglotis, ¿sí? Acá tenemos el cartílago tiroides de un lado y del otro. Acá tenemos cartílago cricoides de un lado y del otro. Y esta zona que se aúsa, o sea, que se achica, ¿sí? Viene de esta manera y hace como un cuellito y vuelve como si fuese un reloj de arena. Encontramos dos pliegues superiores y dos pliegues inferiores.
Fíjense que en los pliegues superiores tenemos esto que está pintado de verde, que es el ligamento vestibular. Y que el ligamento vestibular es el engrosamiento de esta membrana, que es la membrana cuadrangular, ¿sí? Entonces, el ligamento vestibular, cubierto obviamente de mucosa, forma las cuerdas vocales falsas. Hay un espacio entre estos ligamentos y un espacio de cada lado, donde vamos a encontrar otro puntito verde, que es el ligamento vocal. Y el ligamento vocal era el engrosamiento de esta membrana, que era el cono elástico, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llaman cuerdas vocales verdaderas? Bueno, justamente porque este ligamento vocal está reforzado por este músculo vocal, que es este redondito que vemos a cada lado, y esto también va a estar ayudado por este gran músculo que vemos acá, que es el tiroaritenoide. Toda esta estructura lo que va a hacer es que la glotis, que es el espacio que se encuentra entre las cuerdas vocales verdaderas, se modifique para la entrada, para que el pasaje del aire y que vibre, estas dos estructuras, estos dos pliegues vibren para la emisión de la fonación, ¿sí? Ahora, tengo cuerdas vocales verdaderas que tienen toda esta función importante. ¿Para qué sirven las cuerdas vocales falsas? Bueno, tienen una función muy importante. Y es que estas cuerdas vocales falsas, o sea, los pliegues vestibulares, tienen receptores para sustancias, o para, no me sale ahora la palabra, bueno, sustancias que no tienen que ingresar a la vía aérea. Entonces esa mucosa tiene una gran inervación y obedece al mecanismo protector de la vía respiratoria durante la deglución, y que cualquier cosa que ingrese, alimento, líquido, una pelusa, un pelito, un polvo, lo que sea, esa mucosa lo detecta a nivel de estos pliegues y lo que hacemos es toser, ¿no? Produce el reflejo de la tos como mecanismo protector para poder expulsar eso, ¿bien? Bien, entonces, por encima de estos pliegues vestibulares, esta mucosa de la laringe, esa parte superior de la laringe, se llama vestíbulo. ¿Por qué vestíbulo? Porque vestíbulo es la entrada. Cuando uno habla del vestíbulo de una casa, es la entrada a la casa, ¿sí? Bueno, en este caso es la entrada a la laringe. Bien. Luego tenemos un piso medio que está formado por los dos pliegues vestibulares y los dos pliegues vocales, o sea, cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdaderas. Y por debajo de las cuerdas vocales verdaderas encontramos la cavidad infraglótica, o sea, que está por debajo de la glotis. Y la glotis era el espacio que se encuentra entre las cuerdas vocales verdaderas. ¿Bien? Y ahora tenemos otro espacio, como vemos acá, que es estas boquitas que se encuentran de ambos lados. Que en esa primera imagen que vimos de un corte que era sagital, donde veíamos cómo estaba formada la laringe, había como una boquita que se abría, ¿no? Como un labio superior y un labio inferior. Bueno, imagínense que si esto yo lo corto así y lo miro desde acá, ¿sí? Sería una vista medial de un corte sagital, yo voy a ver un pliegue vestibular y un pliegue vocal, ¿sí? Y esta estructura que queda en el centro se llama ventrículo, no vestíbulo, ventrículo, ¿bien? Son los ventrículos laringios. Esos espacios que quedan entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, tanto derechos como izquierdos, ¿sí? Bien. Entonces, llegamos a con la formación de las cuerdas vocales, ¿bien? Todos estos músculos que dijimos que estaban como cumplían la función de los movimientos de la glotis, ese espacio entre las cuerdas vocales verdaderas, es esencial no solamente para el pasaje de aire, o sea, para la respiración, sino para la fonación. La glotis lo que va a hacer es que se moviliza gracias a los movimientos de las cuerdas vocales, que van a ser consistentes en la separación o en la aproximación y en los cambios de tensión que haya en ambas cuerdas vocales. Y estos movimientos se realizan por las articulaciones entre los cartílagos de la laringe, obviamente, y la contracción de esos músculos que participan al servicio de estos movimientos de la glotis, provocando apertura, cierre y la tensión de las cuerdas vocales. Apertura y cierre obviamente va a ser la apertura para el pasaje de aire, el cierre para la protección del sistema respiratorio y la tensión o relajación de las cuerdas vocales para emitir sonidos. ¿Bien? Entonces, en esta vista
Es un corte parasagital, ¿sí? Es una vista interna. Esto es anterior y esto es posterior. Anterior porque el cartílago tiroides es más amplio en la región anterior y el cricoides es más amplio en la región posterior. Entonces vemos cartílago epiglótico, tiroides, cricoides, aritenoides. Bien, y veo primer anillo de la tráquea. Estupendo. Vemos toda esta membrana que era el cono elástico, que cuando se acercaba a este espacio se hacía como más duro, se condensaba y formaba los ligamentos vocales, ¿bien? Que van desde el aritenoides hacia el tiroides. Y estos lo que hacían era unirse a esos ligamentos un músculo, que es el músculo vocal, acá está el ligamento vocal, el músculo vocal, el músculo tiroidetenoideo, ¿sí? Y lo que vemos acá es la mucosa que los tapiza y esto en conjunto forma los pliegues vocales que movilizan la glotis. Abren o cierran el espacio. ¿Bien? Cuando está tapizado de mucosa lo vemos así, como una boquita. Entonces esto es lo mismo. Esto es anterior, ¿sí? Acá estoy observando el tiroides con la epiglotis, el huesoioides, el cricoides, ¿bien? Y acá veo un pliegue vestibular y el pliegue vocal en la región inferior. Entonces, todo esto que queda por encima se llama vestíbulo, que es la entrada. Todo esto que queda por debajo se llama espacio infraglótico. La glotis es este espacio que queda entre esta cuerda vocal y la que no estamos viendo, que es la del otro lado. Y esto que queda en el centro, entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal, se llama ventrículo. Bien, y se ve así. Esto es una foto de, ustedes tienen el video en YouTube, es una foto de, introduce una camarita por la boca y se ve esto, ¿sí? Esta es la epiglotis, para que se den una idea. Esto es anterior, ¿no? Esta es la epiglotis y acá están los aritenoides. Obviamente está todo tapizado por mucosa. Lo mismo acá. Entonces lo que vemos, esto blanco, son las cuerdas vocales, ¿sí? Y acá vemos el pliegue vestibular y el pliegue vocal, que cuando está así se tensa, es como que vibra y ahí salen los sonidos, ¿sí? Y acá está abierto, o sea, está separado para el pasaje del aire, en la inspiración o en la expiración. Esto yo no lo veo en el momento de la dilución, ¿por qué? Porque esta epiglotis se va para atrás y cierra esa entrada, ¿sí? Bien. ¿Cómo está irrigada la laringe? Bueno, la laringe está irrigada por dos arterias, la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior, ¿sí? Las arterias laringeas vienen de las arterias tiroideas y las arterias tiroideas nacen de dos arterias diferentes. La arteria tiroidea superior nace de la carótida externa y la arteria tiroidea inferior nace de la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, en esta vista lateral del cuello, donde esto es anterior, esto es posterior, acá veo toda la columna cervical, acá veo el cartílago tiroides, acá veo la membrana, acá veo el hueso ioides, los músculos supraioideos, acá veo la tráquea y en el medio veo la glándula tiroides. Lo que voy a quedarme en este momento entonces es esto. Esta es la arteria subclavia que pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Esta es la arteria carótida primitiva, que aproximadamente a nivel del cartílago tiroides se divide en sus dos ramas. En la arteria carótida interna, que ingresa al cráneo para darle irrigación del encéfalo, y la arteria carótida externa, que da 6 ramas colaterales y 2 terminales, ¿sí? La arteria carótida interna no da ninguna rama, ingresa al cráneo, ¿bien? Y que junto con la vertebral, que es rama de la subclavia, también ingresa, forma la basilar y ahí todo lo que ustedes ya vieron. Ahora, de la carótida externa, que es la que sí da ramas en el cuello, tenemos 3 ramas que nacen por su borde anterior, 2 ramas que nacen por su borde posterior y una sexta rama que nace por la cara interna de la carótida externa. Por el borde anterior tenemos la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria lingual y la arteria facial. ¿Sí? La arteria facial viene acá y termina en el ángulo del ojo. La arteria lingual la vemos y después desaparece por detrás de los músculos. ¿Bien? Y acá tenemos la arteria tiroidea superior. Por el borde posterior nace la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Y en la cara interna de la carótida externa
nace la faringe ascendente, ¿sí? Que se va bien profundo porque a buscar la faringe, obviamente. Bien. Y de la subclavia, tenemos que la subclavia da la arteria vertebral y da la arteria tiroidea inferior, que asciende hacia la tiroides, obviamente van a irrigar a esta glándula, pero van a dar ramas para la laringe, ¿sí? La laringe superior e inferior, ramas a su vez de las tiroides, y la tiroides superior, rama de la carótida externa, la tiroides inferior, rama de la arteria subclavia, ¿sí? Y la inervación de la laringe va a estar dada por ramos del nervio neumogástrico. Y ahora, a partir de ahora, vamos a nombrar el neumogástrico muchas veces. Entre otras ramas, el nervio neumogástrico a este nivel va a dar dos. Una que va a ser el nervio laringio superior. El nervio laringio superior, que es rama directa del neumogástrico, obviamente va a haber uno derecho y uno izquierdo, van a ser del neumogástrico derecho e izquierdo, ¿sí? A la altura ya casi más o menos del hueso hioides se divide en dos ramas. El laringio superior tiene una rama interna y el laringio superior después da una rama externa, ¿sí? Estas son mixtas, pero la rama interna del laringio superior lo que hace es perforar esta membrana entre hueso hioides y el cartílago tiroides, la perfora, y se va a encargar de la inervación sensitiva de toda la mucosa que está supraglótica, que está por encima de la glotis, ¿sí? Y esta rama externa del nervio laringio superior, que es rama del nervio neumogástrico, va a inervar al músculo cricotiroideo. Y por otro lado, el neumogástrico va a dar el nervio laringio recurrente, que es lo mismo decir nervio laringio inferior o recurrente es lo mismo, en general lo vamos a encontrar como nervio laringio recurrente, que es este que viene acá, que asciende entre la tráquea hacia anterior y el esófago hacia posterior, en este como angulito que se llama traqueoesofágico, o sea, como en el lugarcito que le deja en estas dos estructuras, ¿sí? Asciende como nervio laringio recurrente, que es lo mismo que decir inferior, y se va a encargar de inervar de manera sensitiva a toda la mucosa que está por debajo de la glotis y de manera motora a todos los músculos laringios, excepto al cricotiroideo, que se encarga el superior, ¿sí? Ahora, el recurrente, según estemos del lado derecho o del lado izquierdo, van a ser a diferente altura. Esto que ustedes ven acá en esta imagen desde una vista anterior, encontramos los dos nervios vagos, ¿sí? Están pintados en amarillo. Cuando estemos del lado derecho, el nervio vago derecho va a dar este nervio recurrente, laringio recurrente, por debajo de la subclavia, ¿sí? O sea, el neumogástrico, por supuesto, sigue, y lo que va a hacer es dar una rama, que es este laringio recurrente, que rodea por debajo, le hace un anillo a la arteria subclavia derecha, por supuesto, y asciende ese nervio recurrente en este ángulo entre la tráquea y el esófago. Y el nervio neumogástrico izquierdo, el recurrente no lo va a dar en la subclavia, sino que lo va a dar por debajo del callado de la aorta. Entonces, esta es la arteria aorta que sale del corazón, entonces da el recurrente laringio y asciende lo mismo por el mismo ángulo, pero por supuesto del lado izquierdo. Entonces acá vemos en verde y en amarillo, a ambos lados de la tráquea, el nervio laringio recurrente o laringio inferior que asciende para darle inervación a la laringe, de manera sensitiva a toda la zona que está por debajo de la glotis y de manera motora a todos los músculos, excepto al cricotiroideo, que de ese se va a encargar la rama externa del laringio superior. Bueno, les dejo entonces acá las referencias, también aclarar que saqué algunas imágenes del Atlas de Sobota, que también ustedes tienen a disposición, y cualquier otra duda me pueden escribir al mail o dejar el comentario debajo del video. Nos vemos en la próxima cápsula. Que estén bien.